Ya, profe. Sí se ve, profe. Sí, Bueno, gracias. entonces ayer estábamos platicando un poquito de las leyes de Mendel, de quién fue Mendel y de qué es lo que hizo como a grandes rasgos. Estábamos hablando de que existen estas tres leyes fundamentales que van a explicar, perdón, y predecir la forma en la que se expresan los genes de forma interna y de forma externa en las células hijas. Y decíamos que se le va a conocer como fenotipo a las características externas que muestra el individuo y como genotipo a las características internas que muestra el mismo individuo. Es como, por ejemplo, no sé, a lo mejor que tuvieran la nariz de su papá. Todo lo que están mostrando por fuera que se parece a su familia es su fenotipo y todo lo que va a estar por dentro, dentro de la composición genética de sus células, tiene que ver con el genotipo. Para poder estudiar el fenotipo, pues realmente lo vemos a simple vista y el genotipo se tiene que utilizar eh, con un mapa genético o como tal con un mapeo genético. Este mapeo genético lo que va a hacer es tomar una muestra de sangre y lo que van a hacer con métodos muy sofisticados es hacer un mapa completito de todo su ADN. Imagínense que la cadena de doble espiral de ADN lo que están haciendo es desdoblarla. La desdoblan porque si ustedes recuerdan esta cadenita de doble hélice está completamente enrollada. ¿Qué es lo que hacen con ese mapeo, con ese cariotipo? Se va a desdoblar esa cadenita, se va a poner plana y se van a separar gen por gen para poder estudiarlos de forma individualizada. Y es así como se explica que, por ejemplo, detectan que cierta persona tiene un gen predisponente para diabetes o que cierta persona tiene gen predisponente para cáncer, por algún tipo de tumor o por alguna enfermedad cromosómica extraña. Así es la forma en la que se puede estudiar el genotipo. Y aquí lo tenemos. Fíjense cómo tenemos este gatito. Tenemos DD, así lo van a ejemplificar. Fíjense cómo aquí nos está mostrando que la D mayúscula es el dominante y este es el recesivo. ¿Qué significa? Que tenemos 50 y 50 de probabilidad de que se hereden estas dos. Y fíjense cómo de la unión de D mayúscula con D minúscula, lo que vamos a tener de descendencia es este gen como dominante. ¿Por qué? Bueno, pues porque la D mayúscula aquí nos están diciendo que es dominante. Pero vean qué pasa si después de esta generación volvemos a mezclarlo con otra D, lo que vamos a tener de resultado es una DT. Y es lo que platicábamos ayer. En este caso, fíjense cómo nos está mostrando que el gato negro es dominante y el gato blanco, perdón, el gato gris es recesivo. Significa que en este ejemplo es más probable que la descendencia siga siendo negra que a que tengamos gatos grises. Y lo veíamos ayer en el ejemplo que les comentaba con los ojos. Si tenemos, por ejemplo, ojos cafés y ojos verdes, ¿qué es lo que vamos a tener de descendencia? ¿De qué color serían los ojos? ¿Cafés? Ujú, exactamente, serían café. Ahora imagínense que volvemos a tener este ejemplo de ojos cafés y ojos verdes, pero que la persona que tiene ojos cafés tiene un gen recesivo verde. ¿De qué color sería la descendencia? ¿Andé? Podría ser verde, ¿no? Podría ser verde, exactamente. Ahora, ese podría hay que ponerle un porcentaje. Ese porcentaje se va a referir a un 75% de probabilidad de que sean verdes. No decimos que es completamente verde, puede ser café, pero en ese puede ser café es muy probable que todavía ese porcentaje haga que sean verdes esos ojitos. ¿Sí me explico? Lo que platicábamos ayer, lo que me decían inclusive ustedes, ¿no? Es que abueleo. Sí, a eso se refiere, a que los genes recesivos saltan generaciones. ¿Cuántas? Una, dos, inclusive algunas llegan a saltar hasta 3 generaciones. ¿Sí va quedando claro? ¿Andé? ¿Sí todos bien? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bueno, entonces la herencia. La herencia genética va a ser la transmisión a través del material genético contenido en nuestro núcleo celular de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá características de uno o de dos de los padres, lo que platicábamos hace rato.
¿De qué depende? De si el gen que tenemos es dominante o si es recesivo. Si tenemos dominante y recesivo, la siguiente generación va a mostrar un gen dominante. Y si tenemos un gen recesivo que es muy característico, como no sé, color café de cabello, color blanco de piel, estos genes son recesivos, no son dominantes, por ejemplo, en nuestra raza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a brincar estos genes una, dos o hasta tres generaciones hacia adelante. El genotipo va a ser el contenido es el contenido del genoma específico de un individuo. Cuando hablamos de genoma nos estamos refiriendo al ADN y el ADN ya sabemos qué significa ácido desoxirribonucleico. Y este ácido desoxirribonucleico es el conjunto de bases nitrogenadas que nos van a ayudar a formar un código genético y ese mismo código genético a formar las características particulares de cada individuo. Profe, Necesitamos, mándeme. ¿le puede regresar a dos atrás, por favor? Sí. ¿Esa? La anterior. Sí, ya, gracias, profe. Ok. Y bueno, lo que les decía hace rato, ¿no? El genotipo va a ser el material genético, el ADN que tiene cada una de nuestras células. El fenotipo, en la biología y en las ciencias de la salud, se va a denominar a la expresión del genotipo en un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos incluyen rasgos físicos como conductuales. Y aquí va algo de lo que se ha hablado mucho, ¿no? ¿El carácter se hereda o no se hereda? Se adquiere, ¿no? Sí se hereda, ¿no? Se hereda, el carácter se hereda. Cuando de repente su mamá les llega a decir que ahí tienes el carácter de tu papá o viceversa, es real. O que, por ejemplo, tengan el carácter de alguno de sus abuelitos, es real. El carácter se hereda. Antes creíamos que era algo que se iba adoptando, ¿no? Que era conductual, que lo ibas aprendiendo con el paso del tiempo. Inclusive lo hemos visto, ¿no? Hay bebés que no, todavía no tienen la capacidad de, como de imitar ciertas cosas y tú los ves y tienen un carácter muy especial. Y eso se explica precisamente porque el carácter también se hereda. Entonces, si ustedes, inclusive hasta te hacen burla, ¿no? Que vas a pagar lo que estás haciendo con tus hijos. Bueno, pues pudiera ser real si lo vemos desde esta perspectiva. El carácter y varias conductas se heredan. Es por eso que es muy importante que con los niños se tenga mucho cuidado con qué es lo que se dice, porque los niños desde que nacen hasta los 2 primeros años de edad son literal una esponja. Y lo que sea de bueno o de malo que aprendan en esos 2 años va a definir completamente cómo van a ser en su etapa adulta. ¿Sí vamos bien con eso? Sí, profe. Ahora vamos a definir algunos otros términos que se utilizan para entender a las leyes de Mendel y vamos a tener el término homocigoto. Se dice que una célula es homocigota para un gen en particular cuando los alelos idénticos del gen están presentes en ambos cromosomas homólogos. Lo traducimos. Estos cromosomas homólogos se refiere a que tengo un hombre y tengo una mujer. Ya dijimos que la mujer tiene XX y el hombre tiene XY. Bueno, pues un cromosoma homólogo es XX porque son homólogos, porque son iguales. Entonces, XX se refiere a un cromosoma homólogo. La célula u organismo en cuestión, cuando tenemos este tipo de cromosomas, van a tener cromosomas homólogos y se le va a conocer a la célula como homocigoto. O sea, si son igualitos, va a ser homocigoto. Si tenemos XY, ya sería heterocigoto. Un individuo, por lo tal, es homocigoto dominante para una característica particular y va a poseer dos copias del alelo que codifican para la característica dominante. Lo volvemos a traducir. Aquí lo único que nos está diciendo es que los genes que tenemos son iguales. Y evidentemente, cualquier hija que tengan hacia adelante va a tener características dominantes de esos dos cromosomas que son iguales. Eso significa que al momento de que se reproducen con otro ser vivo que tendría que ser un XY, aquí lo que vamos a tener es que ese cromosoma XX que es homólogo se va a mezclar con un
un heterocigoto que es XY y ya nada más de ahí depende que quién domina. Si termina dominando el papá, entonces va a ceder su cromosoma Y para ser un niño. Pero si termina dominando el cromosoma X, entonces va a ceder su cromosoma X para poder hacer una niña. ¿Sí va quedando claro? Sí. Yo como que sí me quedo duda. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Sí. Una mujer es XX. ¿Están de acuerdo que XX son dos cromosomas iguales? En el caso del hombre tiene XY, no son cromosomas iguales, uno es una X y otro es una Y. Entonces ya no es un homocigoto, es un heterocigoto. Homo es cuando son iguales, hetero es cuando son diferentes. Es como en el caso de la heterosexualidad. Cuando hablamos de la heterosexualidad nos estamos refiriendo a que le gusta un sexo diferente. Si es mujer, le gusta el hombre y si es hombre, le gusta una mujer. Cuando hablamos de homosexuales, ¿de qué hablamos? De que les gustan personas del mismo sexo. Si es una mujer, le gusta una mujer, si es un hombre, le gusta un hombre y hasta ahí. Entonces, si hablamos de homocigoto, estamos hablando de XX y si hablamos de heterocigoto, estamos hablando de XY. ¿Están de acuerdo que este XX, al mezclarse con un XY, depende de qué sea dominante en el papá? Si el papá tiene dominante X, entonces va a ceder su X y va a ser una niña. Si el papá tiene dominante la Y, entonces va a ceder la Y y va a ser un niño. ¿Ya quedó mejor? Sí. Sí. ¿Qué pasó, Jocelyn? Doctora, tengo una duda. Anteriormente, bueno, he escuchado algunas pláticas en donde dicen que los que son gay vienen desde nacimiento. ¿Qué tan cierto es eso? O Pues las mira, aquí lesbianas. hay muchas contradicciones todavía no se sabe con certeza qué es lo que pasa, digo con certeza, pero hay algunas teorías que hablan de que siempre se preguntan, ¿no? Bueno, ¿un gay se hace o nace? Aquí si lo vemos desde el punto de vista crítico, desde decir, bueno, es que las conductas se heredan, existe una teoría que habla de que sí hay un gen gay, o sea, un gen que predispone a la homosexualidad. No se ha encontrado de, bueno, es el gen fulano de tal y tiene estas y estas características. No, es una teoría, o sea, se supone que hay gente que sí defiende esta teoría de que dentro de nuestro material genético existe la predisposición para tener preferencias por el mismo sexo, pero todavía no se confirma. Entonces, todavía estamos en el supuesto de creer que sí existe el gen. Entonces, todavía no podemos resolver esa duda de si, bueno, una persona homosexual nace o se hace. Tiene que ver mucho con la conducta, sí, por supuesto. Ustedes analícenlo tan solo de forma conductual. Cuando llegamos a tener alguna persona homosexual, uno tiene que analizar a los padres y se van a dar cuenta que una buena parte de las personas homosexuales son personas reprimidas por alguno de los dos padres en casa. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con qué se le dice a un niño, porque lo que se le diga a un niño los 2 primeros años de vida es lo que va a determinar cómo va a ser ese adulto. Ahora, ¿por qué les digo esto? Es común ver que con padres que son muy estrictos, con papás que son muy machines, por así decirlo, que tienen ciertas características, pues inclusive hasta agresivas o violentas, y si tienen hijos varones, los obligan a asumir este papel, los obligan a hacer una copia de ellos. Y muchas de estas personas responden de forma agresiva haciendo exactamente lo contrario y se van a dar cuenta de que es relativamente común que papás que son muy estrictos con ciertas cosas de hombre, por así decirlo, tienden a tener hijos homosexuales. Y lo mismo pasa en el caso de las mujeres. De repente pasa esa necesidad de querer a fuerza niños o de querer a fuerza niñas. Y a lo mejor lo han visto, ¿no? Hay quien se avienta hasta 3 o 4 hijos para ver si sale una niña o para ver si sale un niño. Y por más que lo hagan, pues a veces no se puede, ¿no? O sea, es la misma predisposición genética que no les va a permitir tener un hijo de otro sexo que de los que ya tienen. Ahora, en el caso de las niñas, ¿qué pasa? Se ha visto que si, por ejemplo, yo tengo 3 niñas y un niño, el niño tiene ciertas características más sensibles hacia el género femenino. Es más empático, pone a lo mejor un poquito de más atención, o sea, tiene ciertas características, no que lo vuelvan como tal homosexual, pero sí lo vuelven un poco más sensible precisamente por el comportamiento que adopta de sus hermanas.
Y si esto le agregamos que pudiera ser el chiquito, porque sus papás hicieron el intento de 3 niñas y hasta el cuarto nació niño, se va generando una conducta un poquito más pasiva, un poquito más amigable, o sea, ahí sí lo podemos ver como conductual. Ahora, inclusive también hay mamás, ¿no? Que tienen niñas y querían niños y les hacen lo que sea, las tratan un poquito más rudo, las tratan un poquito más agresivo, inclusive con la misma ropa, ¿no? Con ciertos colores. Aquí hay que romper ese mito, los colores no te dicen de qué sexo eres. O sea, puedes andar, en el caso de las mujeres, del color que se les pegue la gana, y eso no las hace menos mujeres. Y en el caso de los hombres pueden andar de rosa, que siempre es el tabú de que un hombre ande de rosa, y eso no significa que sea homosexual. Nuestra sociedad hace juicios muy graves y muy agresivos en contra de las personas que son relativamente diferentes. Y eso solamente nos hace prejuiciosos. O sea, no hay por qué hacer este tipo de, o propiciar este tipo de conductas agresivas, ¿no? Entonces, todavía no se puede resolver a grandes rasgos si existe o no el gen. Se tiene la teoría de que sí existe un gen que pudiera generar la homosexualidad, pero hasta el momento seguimos defendiendo la teoría de que es conductual. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora, gracias. Ok. Y bueno, el heterocigoto es en genética aquel individuo diploide que para un gen dado tiene en cada uno de los cromosomas homólogos un alelo parecido a otro y que posee dos formas diferentes de un gen en particular, cada una heredada de cada uno de los progenitores. ¿Aquí qué significa? Que mi heterocigoto, el gen que tiene de un lado y el gen que tiene del otro, se parecen, sí, por supuesto, pero van a tener pequeñas diferencias. Y gracias a este heterocigoto es como podemos concluir que nosotros somos individuos únicos. No sé si han escuchado una teoría que por ahí dice que hay 7 personas iguales a ti en todo el mundo. ¿Alguna vez lo han escuchado? Sí, Sí, Sí. profe. Ahora, esto de que Sí. existen 7 personas iguales a ti, sí tiene cierta, sí es probable, porque la diversidad genética en algunos lugares no se desarrolla de forma correcta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en sitios aislados? Esta diversidad genética evita que tengamos alteraciones cromosómicas graves o importantes. Si, por ejemplo, estamos en una zona aislada y llegamos a tener, se empiezan a reproducir entre estas mismas personas, las generaciones venideras ya empiezan a tener más alteraciones genéticas. Empiezan, por ejemplo, a tener alteraciones a nivel de los ojos, a nivel de la boca, a nivel de los órganos internos como el corazón, como los riñones, inclusive llegan a tener ciertos problemas con retraso mental. Y esto se da precisamente pues porque la diversidad genética se va perdiendo. O sea, lo que nos hace únicos es precisamente que hay una mezcolanza de todos lados. A lo mejor en algún momento les han hecho burla de que si se van a casar con alguien, se casen con alguien que no sea de donde ustedes viven, porque realmente en donde uno vive, si uno le va rascando hasta el fondo, seguramente algún parentesco se tiene. Y muchas veces este parentesco se desconoce y al momento de que se mezclan los materiales genéticos, pues resulta que el fruto de esa mezcolanza viene con alguna alteración grave, ¿no? Y no es solamente porque apareció de la nada, no, seguramente si se ponen a buscar, algún parentesco pudieron haber tenido. Ahora, en el caso de la descendencia, es la norma que rige la afiliación en los grupos sociales mediante los vínculos de parentesco. La descendencia es una forma de reconocimiento social de linaje o familia que varía según la sociedad. Cuando hablamos de descendencia, es de uno hacia abajo, no es hacia arriba. Cuando hablamos de hacia arriba es ascendencia, pero si es de uno hacia abajo se va a conocer como descendencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo los ojos cafés, mi esposo tiene los ojos verdes, mi niña tiene los ojos de color casi grises. ¿Por qué salieron grises? Bueno, pues porque en mi familia, mi papá es de Tlaxco y mi papá y varios de sus hermanos y de sus sobrinos tienen los ojos entre azules y verdes.
Entonces, ese gen en mí, por ejemplo, es recesivo. Significa que en mí es recesivo porque no me tocó ese color de ojos y yo por eso paso ese gen recesivo con el dominante de mi esposo y es la explicación de por qué mi hija tiene los ojos como grises. Ahora, en este caso, en ella ese gen ya es dominante porque es recesivo mío y dominante de mi esposo. Entonces, en ella ese gen ya es dominante y es muy probable que su descendencia ya tenga mayor predisposición para presentar los ojos de este color. ¿Sí me explico? Un gen se hace dominante cuando tenemos por un lado dominante y por el otro lado lo acompañamos de un recesivo. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, la descendencia, vamos hacia abajo de cómo se van a ir generando esta mezcolanza de genes y de cómo se van volviendo estos genes dominantes. Voy a decir, bueno, pero es que dominante siempre va a ser de este color. Sí, siempre y cuando hablemos solamente de eso. Se puede ir volviendo dominante si lo vamos juntando con un recesivo de la generación previa. Y bueno, tenemos algo que se conoce como el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo particular. Aquí lo que hacemos es una tablita tal cual, en donde se van a poner los genes, ya sean dominantes o recesivos, y se va haciendo la mezcolanza para saber la probabilidad de esto. Es como les decía, de forma convencional, si tenemos ojos cafés y ojos verdes, la probabilidad de que la descendencia tenga los ojos de color clarito es solamente del 25%, solamente el 25%. Significa que, pues evidentemente, con el otro 75% van a ser cafés. Pero si alguno de los dos tiene un recesivo de color claro, entonces se vuelve un 75%. Y esto lo sacamos gracias al cuadro de Punnett. Si yo les llego a preguntar para qué sirve este cuadro, me tienen que decir que ayuda a determinar la probabilidad de que se exprese un genotipo en particular. ¿Sí quedó claro eso? Disculpe, profe, ayuda a ¿Puede determinar. repetirlo, por favor? Sí, ayuda a determinar la probabilidad de presentar un genotipo específico. Gracias, profe. De nada. Y bueno, hablando ahora sí de las tres leyes de Mendel. La primera ley de Mendel, ¿qué dice? Ley de la uniformidad. Esta ley de la uniformidad establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores. ¿Sí? Ley de la uniformidad. Tenemos dos razas puras que se están mezclando. En la primera generación todos van a ser iguales porque pues están mezclando razas puras. Van a ser todos iguales entre ellos mismos, o sea, entre hermanos. Y se van a parecer a uno de los progenitores. ¿A cuál? Pues al progenitor dominante. Profe, una pregunta, ¿a qué se refiere que las dos razas son puras? Vamos a ponerlo en el caso de los perritos, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un schnauzer con un schnauzer de raza pura. ¿Están de acuerdo que estos dos schnauzer al mezclarse van a dar schnauzer? Y si, por ejemplo, tienes un schnauzer con un mestizo, pues sale algo raro, ¿no? De esa mezcla. Es a lo que se refiere. O sea, dos razas puras te refieres a que son dos igualitos, dos de la misma raza, pues. Es como en nuestro caso. Si tienes, imagínate que estás teniendo dos personas asiáticas. A mí, por ejemplo, se me hace muy difícil identificar quién es japonés y quién es chino. A mí se me hacen igualitos. Pero bueno, imagínate que tienes dos asiáticos. Pones a esos dos asiáticos, estás de acuerdo que son de la misma raza, son asiáticos, de raza asiática. Los mezclas y ¿qué es lo que te va a dar resultado? Un bebé asiático. Ahora imagínate que agarras un asiático y agarras a una persona de raza negra. ¿Qué va a salir de ahí? ¿Como una combinación? Una combinación de ambos, exactamente. Entonces, eso se refiere con lo de raza pura.
Ahora, ¿qué es lo que pasaba inclusive hace añísimos, ¿no? No se mezclaban las razas. Dan de cuenta que decían, se hacía mucho esta diferencia de clases sociales y pues no se mezclaban ciertas clases con otras, ¿no? Bueno, eso fue un desastre porque se fue acabando la variabilidad genética y pues evidentemente empezaron a tener graves alteraciones. Inclusive se tienen algunos registros, por ejemplo, en Egipto o en Europa, en donde precisamente por esa obsesión con mezclar puras razas puras, pues empezaron a tener alteraciones cromosómicas impresionantes, ¿no? Se habla de malformaciones y de trastornos genéticos graves por estar mezclando las mismas razas. ¿Qué es lo que pasa con el pug? Los pobres pugs son perritos súper feos, cada vez son más feos y cada vez tienen más problemas para respirar y para poder sobrevivir porque está en esa edad de seguir cruzando razas puras. Cada que se siga cruzando una raza pura, las características se van a hacer más agresivas y más notorias. Y eso significa que van a tener alteraciones en cuanto tan solo con los pug, cada vez tienen peor el cráneo. Entonces, si ustedes tienen un pug, llévense en la conciencia de que están propiciando maltrato animal desde el simple hecho de seguir mezclando razas puras para generar que tengan esa carita tan fea y entre más fea la tenga, más apretado tiene el cráneo y más dificultades tiene para respirar. De rato, ¿no? O sea, es muy importante saber dónde está su familia y si no se están mezclando con familia, porque eso puede generar alteraciones cromosómicas graves. ¿Sí, vamos bien? Sí, profe. Y, ok. Déjenme, les voy a cerrar sesión y les paso el enlace de la otra parte para que tengamos un ratito más. No me tardo, estírense tantito.
Y bueno, entonces estábamos hablando de esta primera ley de Mendel que se va a referir a la uniformidad, que decíamos precisamente esto, ¿no? Que es después de la mezcla de razas puras, vamos a seguir teniendo que entre la herencia se van a parecer, van a ser iguales más bien. Y en el caso de parecerse a los progenitores, se van a parecer solamente a uno de los dos, no a los dos. Como tal, esta no es una ley de transmisión de caracteres, sino de manifestación de dominancia frente a la manifestación de los caracteres recesivos. Entonces, cuando hablamos de la ley de la uniformidad, nos estamos refiriendo a si el carácter que se está, hacia el carácter que se está expresando, si es dominante o es recesivo, solamente vamos a hablar de la probabilidad de que siga siendo dominante. Los recesivos, según esta ley de la uniformidad, no nos interesa. Después, aquí tenemos el ejemplo, lo que les decía, ¿no? Tenemos chícharo amarillo, chícharo verde. Según esto, es dominante este alelo, porque tiene dos A dominantes y aquí tenemos dos A mayúsculas, dos A minúsculas. Al momento de que lo mezclamos, va a salir A mayúscula y A minúscula. ¿Cuál de los dos es dominante? La A mayúscula. Significa que en la primera generación, este va a ser el dominante. Estos son los progenitores. Esta es la mezcolanza genética y esta es la primera generación. ¿Sí quedó claro eso? Aquí es cuando son razas puras. ¿Por qué razas puras? Porque tengo dos dominantes A mayúscula, dos dominantes A minúscula. Esta raza ya no es pura. ¿Sí están de acuerdo con eso, no? Sí, ya se mezcló. ¿Mandé? Ah, digo que sí, porque ya se mezcló, ¿no? Exactamente, ya se mezcló. Entonces, de esta generación hacia abajo ya vamos a empezar a tener diversidad genética. Y es lo que pasa, por ejemplo, con lo que explica la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el primer hombre y la primera mujer fueron Adán y Eva. Nada más imagínense qué grave sería si eso fuese cierto, porque entonces no habría diversidad genética, o sea, estuvieron teniendo hijos entre ellos y después cómo se hizo esa diversidad o cómo se hicieron tantísimas personas. Me parece que en uno de los libros de la Biblia, no recuerdo cuál, a mí en la primaria me hicieron leerla toda, me llevaron a una escuela católica, y en uno de los libros habla de cómo se fue dando esta mezcolanza entre los hijos de fulanito de tal y los hijos de fulanito de tal y así, ¿no? Entonces, es muy difícil entender cómo se llevó a cabo esa diversidad genética, pues empezando solo con dos personas. Es muy complejo, porque están de acuerdo que si se hubieran seguido reproduciendo entre ellos, algo grave hubiera pasado. No tendríamos las características que tenemos ahorita
Pues precisamente porque no habría diversidad genética. Seguramente ya no tendríamos un ojo, ya no tendríamos una mano, ya no tendríamos un pie. Algo grave hubiera pasado con esta mezcolanza. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Pero hay muchas personas que sí creen en que solamente venimos de dos personas. Ah, sí, por supuesto, digo, eso es completamente respetable. Cada quien puede creer con todo su corazón y con toda su fe que solo es así, que solo venimos de dos personas. Aquí lo que hacemos es analizarlo desde un punto de vista crítico, en decir, bueno, ¿qué pasó con la variabilidad genética, no? Pues si solamente fueran de dos personas, sí sería un poquito más complejo explicar cómo es que no tenemos alteraciones cromosómicas graves. Porque esas alteraciones no crean que es así de, bueno, me mezclé ahorita y aparecen hasta después de mucho tiempo. No, muchas de las alteraciones cromosómicas graves se dan desde la primera generación, porque aquí, según esta ley de la uniformidad, están igualitos estos genes. Entonces, la primera generación puede que no tenga ninguna alteración, pero después de la segunda generación sí o sí va a haber cambios. O sea, eso es completamente, aquí inclusive el Papa Juan Pablo II lo decía, ¿no? El creer en esto es tal cual un milagro de fe. Cada quien puede hacer lo que quiera con eso, aquí nada más lo estamos viendo desde el punto de vista crítico, de que sí sería muy complejo explicar esa variabilidad genética analizándolo solo con dos personas. ¿Sí me explico? Profe, Mande. yo creo que si realmente hubiera pasado eso, no creo, bueno, sería un ejemplo más o menos igual como el de los perritos, ¿no? Que dice que cada vez tienen más dificultad para respirar y todo eso, ¿no? Ujú. Sí, por eso les digo, si algo grave tendríamos, no tendríamos a lo mejor un ojo, nos faltaría una parte de la cabeza, nos faltaría un brazo, tendríamos a lo mejor tres piernas, no sé, algo grave, porque esta variabilidad genética, o sea, desde el punto de vista crítico, pues por eso les digo, es un milagro de fe. Si se pueden analizarlo, es complejo entenderlo con esta perspectiva, porque la variabilidad genética hace que precisamente seamos individuos únicos, a pesar de esa teoría de que hay 7 iguales a nosotros en todo el mundo, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, les digo, pónganse a investigar en comunidades que viven aislados en islas. La gente que vive aislados en islas, al final de cuentas, toda la isla es familia, porque no hay con quién más se mezclen. Y por eso luego les digo que les hacen burla, ¿no? Cuando se casen, cásense con alguien que no sea de su mismo pueblo, porque si no la variabilidad genética se pierde. Váyanse a robar a alguien de otro pueblo más lejano. ¿Sale? Que sería un buen ejemplo lo de las familias reales, ¿no? Ajá, exactamente lo que les decía. O sea, ustedes pónganse a investigarle y las familias reales eran gente muy fea. ¿Y por qué era gente muy fea? No es mala onda, pero como no tenían mezcolanza con otro tipo de personas y seguían teniendo mezcolanza entre ellos mismos, iban teniendo graves alteraciones. Tan solo ustedes vean, de repente tenían alteraciones como hipotiroidismo, hipertiroidismo, tenían acromegalia, o sea, algo feo, algún rasgo característico feo tenían, pero no por ser feo solo porque sí, sino por la mezcolanza que había entre ellos mismos. ¿Sí va quedando claro eso? Sí. Sí, ok. Entonces, anótenle, por favor, nos vamos a quedar en la diapositiva número 14 del tema de leyes de Mendel. Ya nada más nos faltan 2 para terminar de ver este tema y empezaríamos con mitosis y meiosis para la siguiente semana. Ahora, por favor, lo que resta de la clase son 10 minutitos. Rapidísimo, sus 2 renglones de comentarios, por favor. Y nos saludamos la siguiente semana, niños. Sí, profe. Cuídense mucho. Que tenga buen día, profe. Hasta luego. Adiós.